A reading. Lectura del libro de Job. Job spoke, Habló Job diciendo, Is not man's life el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. as a slave who Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. if in bed Al acostarme pienso, shall I arise, ¿cuándo me levantaré? night drags on. Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. My days are Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. remember that Recuerdo que mi vida es un soplo I shall not see. y que mis ojos no verán más la dicha. Verbum Domini. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. A reading from the first letter of Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, If I preach the gospel el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. for an obligation, No tengo más remedio. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. I do so willingly. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, What then is my es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación de esta buena noticia. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. to save at least some? Y hago All this I todo esto preach the gospel, por el Evangelio, so that I para participar yo también de sus bienes. Verbum Domini.
Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. On leaving the synagogue, En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Simon's mother La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. he approached, Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. then the fever left. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. When it was evening, Al anochecer, cuando se puso el sol, lo llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les respondió, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. verbum Domini. Like to take Me gustaría tomar un enfoque y hablar acerca de dos cosas diferentes esta mañana en la homilía. Una de ellas es enfermedad y sanación y la otra se trata de la oración. all throughout the Así que en todos los pasajes bíblicos esta mañana escuchamos una alusión a Jesús sanando enfermos o cómo nos sentimos como cuando estamos enfermos, y creo que es apropiado para esta época que hay people are quite under the weather. plaga de influenza en nuestro país y la gente sufre por el clima frío y necesita cuidado médico. Aquí tenemos a la suegra de Simón, enferma de la fiebre, y está en cama. Jesús la sana, la toma de la mano y queda sanada inmediatamente. Es importante que cuando el Señor sana completamente. No hay nada hecho a medias cuando hay un encuentro con Jesús. Así es como Él sana nuestras almas. Y así que cuando toma a la suegra de Simón por la mano, la ayuda a levantarse. Y esto ya indica hacia la realidad de lo que sucede en nuestra vida espiritual cuando tenemos un encuentro con Jesucristo después de su resurrección, o un intercambio, una experiencia de Él en su gloria, que Él nos resucita para compartir el poder y la gloria de su vida resucitada. Luego todas estas personas son llevadas a la puerta y Él está curando a todas las personas con diferentes enfermedades. Y cuando leemos el Salmo responsorial, somos recordados nuevamente de su poder para sanar. Sana los corazones destrozados, sana sus heridas. Es lo que leemos en el Salmo responsorial. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana no solamente nuestras dolencias físicas, sino también nuestro dolor emocional. Esta noche, una pequeña broma. Esta noche la mitad de nuestro país va a sufrir. Depende de si no es
fan de Tampa Bay o de Filadelfia en el partido de fútbol del Super Bowl. Pero recuerden lo que dice las Escrituras. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Él puede renovarnos. Y luego escuchamos en la primera lectura del libro de Job. Job, ese pobre hombre, creo que muchos de nosotros cuando estamos de malas nos identificamos con Job. Y Job da voz a exactamente cómo nos sentimos cuando las cosas tocan fondo. El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio y luego dice, mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Muy a menudo, cuando estamos enfermos, ¿acaso no es así como nos sentimos? Queremos descansar y sin embargo no podemos. Así es como que quiero dormir, pero nunca me siento descansado. Anhelamos la vuelta de la salud. El Magnificat nos proporciona hoy la hermosa reflexión del Papa Benedicto XVI acerca de nuestra fe en relación a la sanación y el poder de la sanación que Cristo trae a nuestras vidas. Nada más voy a compartir esta cita con ustedes. El Papa Benedicto XVI dice, no obstante, es verdad que la enfermedad es una condición típicamente humana en la que nos sentimos fuertemente que no somos autosuficientes, sino que necesitamos a los demás. En ese aspecto podemos decir paradójicamente que la enfermedad puede ser un momento solitario en el cual tener la atención de los demás y de dar atención a los demás. Es una hermosa forma de decir esto y creo que el Papa Benedicto XVI siempre ha tenido una forma profunda de explicar sencillamente cosas santas y cosas humanas de manera santa. Reflexionemos sobre eso. La enfermedad puede ser un momento solitario en el cual tener la atención de los demás y de dar atención a los demás. Cuando estamos enfermos, no nos gusta reconocer nuestra fragilidad humana. Y eso es lo que el Señor hace, sin embargo, en esos momentos, cuando nos lleva cara a cara con nuestra condición humana. No somos autosuficientes. Y nuestras vidas son muy frágiles. Cuando vamos por nuestra vida diaria y no nos sentimos bien, no nos damos cuenta cuán frágil es la vida humana. Cuando no nos va bien, es cuando lo reconocemos. Es cuando reconocemos nuestra necesidad del cuidado de otra persona. Si le hablan a cualquiera que está pasando por quimioterapia y tratamiento del cáncer, o tiene una enfermedad larga, quieren hacer las cosas por sí solos. Y todo el mundo le dice, yo te ayudo con esto y te ayudo con otro. Y enloquece a estas personas. Agradecen que alguien esté tratando de ayudar, pero dicen, ¿por qué están tratando de hacer las cosas que yo quiero hacer, que me gustaría hacer yo solo? Así que existe una verdadera curva de aprendizaje por la que pasan, en la que se dan cuenta, bien, no tengo las fuerzas para hacer tal cosa, así que aceptaré la bondad de la gente. Reconocen la bondad de las personas alrededor. Y luego el Señor utiliza la enfermedad de otro para atravesar nuestro propio. A veces nos podemos encerrar en nosotros mismos y no reconocer la necesidad de los demás. Pero cuando alguien alrededor nuestro está pasando por dificultades, abre nuestros ojos y nos invita a
salir de nosotros mismos y a ayudar a otra persona, a cuidar de otra persona. El Papa Benedicto XVI llama a esto un momento solitario, el cual estamos llamados a ver el sufrimiento de alguien en el que podemos prestar atención a ello. Y luego dice lo siguiente: la enfermedad, sin embargo, siempre es una tribulación que puede incluso convertirse en larga y difícil. Cuando la sanación no ocurre y el sufrimiento se prolonga, podemos quedar abrumados, aislados, y nuestra vida es deprimida y deshumanizada. Así es exactamente como la Iglesia mira esto desde una perspectiva espiritual en el cuidado de los enfermos, en la visitación de los enfermos, en llevar la Sagrada Comunión a los enfermos, en el cuidado pastoral de aquellos que están enfermos. Se sienten aislados de la comunidad y nuestra vida a la larga puede volverse, nos sentimos deshumanizados, nos sentimos menos que humanos porque no tenemos las fuerzas, la capacidad de vivir la vida como todos los demás. Así que nos sentimos menos que humanos y en ello nos deprimimos. Y la Iglesia viene como Cristo a acompañar a estos individuos. Es bonito decir, oh, no estés deprimido, no te sientas aislado. Podemos decirlo, pero la persona que está enferma va a decir, ¿y cómo quieres que me sienta? Así que a menudo cuando la Iglesia viene y unge al enfermo, ese sacramento es Cristo que trae fortaleza espiritual a estos individuos para perseverar en esa tribulación. Como dijo el Papa, puede que ese sufrimiento se vea prolongado, puede que sea un sufrimiento crónico, que no vaya a desaparecer. Así que la Iglesia, el cristiano, acompaña al enfermo de la misma forma que Jesús lo hizo. Nuevamente, el Papa Benedicto XVI continúa. ¿Cómo hemos de reaccionar a este ataque del mal? La Iglesia utiliza filosóficamente esa palabra, el mal, cuando algo está ausente, que normalmente debe estar presente. Normalmente tenemos buena salud y cuando la buena salud está ausente le llamamos a eso un mal. Y por eso es que no significa que el individuo esté poseído de ninguna forma. Por eso es que en las Escrituras escuchamos que Jesús sana a los enfermos y expulsa a demonios. A menudo están vinculados. Así que, ¿cómo hemos de reaccionar a esto? Y él dice, primero que nada, con el tratamiento apropiado, por seguro. El día de esta mañana tenemos un doctor con nosotros aquí. Y el Papa Benedicto dice, la medicina es algo bueno. Cualquiera de ustedes muchas veces preguntan, oh, ¿debo aceptar el sufrimiento o ir al doctor? Vayan al doctor. O debo tomar el medicamento o debo simplemente sufrir. Las dos cosas. Es lo que la Iglesia dice, que tomen el medicamento. Al tomar el medicamento probablemente también haya un elemento de sufrimiento. Pero tenemos un cuidado médico tan bueno hoy en día que es capaz de reducir nuestro sufrimiento. Y eso es lo que el Papa Benedicto XVI dice aquí. Dice, la medicina en estas décadas ha tomado largos pasos y estamos agradecidos por ello. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay una actitud básica, crucial, con la que encarar a la enfermedad, y es una de fe en Dios, en la bondad de Dios. Y Jesús siempre repetía a las personas que había sanado, tu fe te ha sanado. Incluso ante la muerte, la fe es capaz de hacer posible lo que es humanamente imposible. ¿Pero fe en qué? En el amor de Dios. Así que una enfermedad terminal para la persona que tiene esa enfermedad y para aquellos alrededor, la fe puede hacer posible lo que es humanamente imposible. En esas situaciones nos abrumamos con gran tristeza y el mundo se siente como que todo ha terminado. Y elevamos la voz a Dios y le decimos, ¿de qué se trata todo esto? Y no obstante,
Esto es lo que el Papa Benedicto dice, que en esos momentos tenemos fe. ¿Fe en qué? En el amor de Dios. Y esta es la última parte de la cita del Papa. Dice, todos conocemos personas que son capaces de cargar terribles sufrimientos porque Dios les ha dado serenidad profunda. Sin embargo, en la enfermedad, todos necesitamos calidez humana para consolar a una persona enferma. Lo que cuenta más que las palabras es serenidad y cercanía sincera. Nuevamente, esto nos da instrucciones acerca del cuidado pastoral de los enfermos y cómo la Iglesia lo enfoca. En la enfermedad, todos necesitamos calidez humana. Para consolar a una persona humana, lo que cuenta más que las palabras es la serenidad y la cercanía sincera. Y a veces esto es lo único que podemos dar. Ser humanos, ser genuinos y estar cerca. Y eso proporciona gran calidez y consuelo a aquellos que sufren, en especial nuestros seres queridos. Así que es una hermosa reflexión y proviene justamente de lo que hemos visto en el Evangelio, el encuentro con Cristo. Aquellos que estaban enfermos y estaban siendo llevados a Él, sentían eso, que Jesús estaba cerca a ellos y experimentaban la calidez del amor de Dios en ellos. Y entonces Él, por su poder, los está volviendo a la vida. Y quiero ahora hablar brevemente acerca de la oración, y lo que escuchamos en el Evangelio es que Jesús solía levantarse temprano antes del amanecer e ir a rezar a su Padre. Pero primero que nada, estos apóstoles, ¿qué hacen apenas entran a la casa de Simón? Es la casa de Simón y Andrés, y Santiago y Juan van con ellos. Y escuchamos, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le cuentan inmediatamente acerca de ella. Así que los apóstoles han estado en este momento con Jesús durante un breve tiempo, pero han llegado a conocerlo lo suficientemente bien como para presentarle sus necesidades rápida e inmediatamente. Y eso es lo que debemos aprender. Eso se llama oración. Lo que hicieron, interceder por ella. Señor, aquí tenemos a esta mujer que necesita ayuda. Y se sentían cómodos hablándoles de todo esto. Nosotros tenemos una vida de oración activa y se vuelve muy natural para nosotros hablarle al Señor acerca de lo que esté ocurriendo. Puede que estemos ocupados con un amigo o nuestro negocio, nuestro trabajo, que estemos encargándonos de lo que tengamos que estar haciendo a nivel humano, pero inmediatamente después de ello, o cuando estamos caminando al auto o por un pasillo, nuestro corazón puede elevarse muy rápidamente para decir, Señor, ven a la ayuda de este individuo, o necesitamos tu ayuda con tal situación. Y que tenemos un discurso tan listo con el Señor. Hemos de mantener esto en mente. Eso es lo que los apóstoles aprendieron en su tiempo con Jesús y es lo que llevaron a su ministerio apostólico. Que Jesús nunca estaba lejos de ellos y Él estaba vivo en sus corazones y le hablaban a Él libremente. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede hacer. El Señor, mientras más lejos estamos del Señor, menos le hablamos. Y eso es lo que el enemigo siempre quiere, evitar que recemos para que las llamas en nuestro corazón se apaguen y nuestro corazón se vuelva algo frío. Si realmente pensamos acerca de cuál de nosotros, la mayoría de nosotros en nuestros corazones, cuando escuchamos la palabra oración, lo primero que pensamos es, tengo que rezar más, o me gustaría que mi oración fuera más viva, o que tuviera una vida de oración más activa. Todos nosotros deseamos tener ese conocimiento más profundo, una relación más profunda con Cristo. Pero luego escuchamos de Jesús que se levanta y reza. Noten que Él mismo
tiene que hacer el tiempo para la oración. So don't get frustrated Así que no se frustren in life cuando en sus propias vidas tienen dificultad para tratar de encontrar tiempo para rezar. Eso es parte de la condición humana. Y Jesús ingresó a la condición humana. himself. He's there. He Así que Él mismo, Él está ahí, está activo en su ministerio have the para que strength Él tener la fuerza para hacer lo que hace y realizar milagros y predicar el Evangelio, se da cuenta time que depende de esa unión con Dios, en esos momentos que puede estar a solas para estar en unión con su Padre. Así que nosotros tratamos de hacer lo mismo en nuestras vidas. No estoy recomendando, diciendo que tengan que levantarse a las 3 de la madrugada antes que salga el sol, pero a veces es la única hora que hay silencio. for mothers. Para las madres que están despiertas en medio de la madrugada con su pequeño bebé que no sabe Sometimes it's a beautiful la hora, a veces es una época, es un momento bueno para rezar. comfort. Están a solas con su bebé, si pueden consolarlo lo suficiente para que deje de llorar. No están listos para irse a dormir inmediatamente, así que tienen al bebé en brazos. Y es un momento lleno de mucha paz en la casa. Por supuesto que lo que uno quiere en ese momento es irse a dormir, pero se pueden dar cuenta que es una oportunidad para hablar con el Señor. Pero a las personas ancianas o enfermas que Finds themselves por cuenta propia suelen levantarse antes del amanecer o que se despierta a menudo en medio de la madrugada, traten de luchar contra la frustración que sentimos en ese momento y hemos de recordarnos a nosotros mismos, es mi oportunidad de tener serenidad y de hablarle al Señor. El mundo necesita que le pidamos la ayuda a Dios y lo podemos hacer en esos momentos. La gran mayoría de las personas no se levanta antes que salga el sol. Conozco a un doctor de Birmingham, el doctor Anthony Sayway, quien tenía una familia grande y él y su esposa estaban en el proceso de construir una casa nueva. Y él me dijo, padre, forever. I mean, there's always been children. siempre Told my wife, all I hemos want tenido niños is cerca. Lo único que le digo a mi esposa es, no tiene que ser grande, me bastaría con un closet donde puedo entrar y sentarme. Lo único que necesito es una silla y una lucecita para poder leer un libro o rezar el rosario y estar lejos de todos. Eso es lo que los padres anhelan, tener un rincón en la casa. So when I bless their new home, Así que cuando bendigo sus actually, his wife casas nuevas, cuando bendecí su casa nueva, chapel in their la esposa había diseñado una pequeña capilla en la casa y cuando uno entra, por la entrada estaba ahí, lejos de toda la actividad de la casa. I know most people can't. Y yo sé que la mayoría de las personas no pueden costearse construir una capilla en sus casas, pero le dije, Anthony, está muy bonito, es un closet muy bonito. Yo quiero entrar a ese closet y rezar, But to find that place, pero there was a woman I he contado anteriormente acerca de una mujer que yo había escuchado acerca de ella cuando era niño. Ella tenía una silla mecedora en su dormitorio. and her children grew up Y sus hijos se criaron sabiendo que cuando mamá se sentaba en esa silla, and she would say, porque ella llegaba, ellos llegaban a la casa del colegio y ella los hacía callar y les decía, estoy hablando con Jesús. Así que ellos sabían que cuando ella estaba sentada en la silla mecedora, estaba hablando con Jesús, así que le daban ese espacio. Y a medida que su familia, one crisis or another got overwhelmed, con el paso de los años y pasaban por problemas, they would go and sit in that iban y se sentaban en esa silla, just to have a place. nada más para tener un lugar donde sabían que todos los iban a dejar en paz. And it's in this chair. Y era en esa silla donde podían hablar con Jesús. I think most families Creo que la mayoría de las familias tienen place or another that we all know un lugar u otro que todos sabemos this is where cuando somos niños. parents Es ahí donde mis padres hablan con el Señor. in our own as Y we en nuestras propias vidas, al continuar creciendo, encontramos ese lugar donde podemos cerrar la puerta y tener tiempo a solas con el Señor. Saint Francis of Assisi, San Francisco de Asís he wanted to imitate miró este pasaje y quería imitar a Jesús perfectamente. Tanto así que the experience
quería tener la experiencia de la vida, que era exactamente como había escuchado en el Evangelio. Así que él era una persona tan singular que leemos en las biografías que en esa época había un gran dormitorio de frailes y solían dormir en tapetes en el piso. Así que teníamos frailes por todos lados. Y siempre estaban preocupados que San Francisco tuviese suficiente descanso. Así que San Francisco fingía estar dormido, se acostaba en su tapete y empezaba a respirar pesado. Y cuando pensaban que estaba dormido, ellos se quedaban dormidos. Y apenas él estaba seguro que todos los hermanos estaban dormidos, él se levantaba muy silenciosamente y salía a la oscuridad. Y a él le encantaba esa experiencia de estar en medio de la noche rezando, porque el mundo estaba muy quieto. ¿Cómo ha de haber sido para Jesús haber rezado en medio de la noche? San Francisco quería esa misma experiencia y le gustaba que sus ropas se mojasen con el rocío de la noche, y él relacionaba ese olor con la forma en que hubiera sido para Jesús rezar en medio de la noche. A lo que los invitaría, no tenemos que salir a la noche y que el rocío nos moje. Quizás 1 o 2 veces en la vida lo podemos hacer para saber cómo se siente, pero lo que les recomiendo es que miren este pasaje y mediten. Muchas veces tenemos dificultad para comenzar la oración. Nos preguntamos, ¿qué estoy supuesto a hacer? Nada más reflexionen sobre este pasaje de Jesús orando en la madrugada a su Padre. Usen su imaginación. ¿Qué veía Pedro cuando encontraba a Jesús rezando? Estoy seguro que Simón Pedro seguramente entraba directamente y le decía, Señor, vámonos, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Mi idea es que si Simón Pedro se acercaba, seguramente se detenía y miraba a Jesús un momento y tenía una imagen siempre en su mente de cómo lucía eso para Jesús, el estar hablando con su Padre. Y es a lo que todos nosotros estamos invitados en nuestra vida de oración. Y podemos pedir por el poder del Espíritu Santo, por el don del Espíritu, y pedir a Jesús, ayúdame a rezar. Y decir, ayúdame a rezar como tú rezas, Señor. Él nos responde. Él responde a esas pequeñas intenciones, esas pequeñas oraciones, la misma forma que respondía a los discípulos. Concluyo con lo siguiente, otra cita. Este es el Papa Francisco de hace pocos días. Él estaba hablándole a los religiosos consagrados. Hoy es el Día Mundial de la Vida Consagrada. El Día Mundial de la Vida Consagrada se inauguró por San Juan Pablo II y siempre se vincula con la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo. Y la iglesia la mueve al domingo más cercano para que todos los fieles recuerden orar, rezar por los religiosos consagrados y que recen por más vocaciones a la vida consagrada. ¿Y por qué ha de vincularse con la presentación en el templo? Porque ahí vemos a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, yendo al templo. Y ellos vivían una vida de comunidad, una vida de familia. Así es como viven los religiosos consagrados, como familia. Y viven una pobreza voluntaria. Es importante recordar que cuando Dios se hizo hombre, Él eligió voluntariamente ser pobre. Y José y María son modelos con Jesús de una vida de pobreza voluntaria. Cada uno vivía una vida de virginidad y castidad, nuevamente elegida libremente. Así que eso es lo que hace el religioso consagrado. Acepta libremente una vida de castidad consagrada.
y luego una vida de obediencia. Así que viven esto y son modelo de estar juntos en su consagración y su amor a Dios. Así que pueden imaginarse cómo debe haber sido en esa casa, como una pequeña familia y como una familia consagrada. Esto es lo que la Iglesia busca para decir, este es un modelo para la vida consagrada. Pero en esa vida consagrada estamos supuestos a vivir una vida de oración. El Papa Francisco decía la semana pasada a los religiosos consagrados a quien habló, podemos caer en trampas, siempre queremos volver a la forma en que las cosas eran antes. Tenemos eso también en las comunidades religiosas, los buenos viejos días, y también tenemos a los religiosos más jóvenes que dicen, tenemos que avanzar hacia el futuro. Y el Santo Padre dice, las dos cosas son necesarias para vivir juntos en el presente. Así que, ¿esto acaso no ocurre también en la vida familiar? Hay alguien que siempre quiere ir al pasado, otro que quiere saltar al futuro. Y el Papa dice, ambos componentes son necesarios y juntos vivimos hoy en día. Él dice esto y está hablando un poquito de la oración. Dice, el secreto a avivar las llamas de nuestra vida espiritual es una disposición de permitirnos encontrar a Jesús y que Él nos encuentre. Una disposición a permitirnos encontrar a Jesús y que Él nos encuentre. De lo contrario, caemos en una vida sofocada en la que permitimos que la amargura y las desilusiones tomen control de nosotros. Ir al encuentro de Jesús como hermanos y abandonar la retórica de los buenos viejos días, una nostalgia que mata el alma, y silenciar a aquellos que creen que todo se está desmoronando, que todo se está yendo al diablo. Si uno vive en la vida religiosa, uno escucha eso. Si escuchamos a Jesús y a nuestros hermanos en los eventos cotidianos de la vida, nuestros corazones ya no estarán en el pasado ni el futuro, sino tendrán el día de hoy de Dios en paz con todos. Así pues, permítanse esta semana, están dispuestos a encontrar a Jesús en la oración y a que Jesús los encuentre a ustedes.